Ahora hoy, no sé si se le oye. Vamos a ver. Sí, se me oye. Se le oye. Tenemos a Yuri Fernández, ahora no se me oye a mí. A Yuri Fernández de Uber. Empezó su carrera en el equipo de comunicación de EasyJet. Ahí tenéis una... Ahí podemos discutir. En 2012 funda Idónica, que es una firma de consultoría especializada de estrategia, marketing y turismo. En ese año fue el impulsor de MulaFest, Festival de Música y Cultura Urbana, en Madrid, aquí en IFEMA, perfecto. Y bueno, actualmente es director de comunicación de Uber para España y Portugal. También tenemos el placer de tener a Muda Pueli, perfecto, cofundador y CEO de Destinia. Se crió en el desierto en Egipto, ¿verdad? Es egipcio y español. En el año 2000 fundó con su amigo y socio Ian Weber, fundó Destinia. Todos conocemos Destinia, no hay que hacer presentación de Destinia. Y es miembro de los órganos de dirección de la Asociación Española de la Economía Digital y Española de Agentes de Viajes. Además, socio fundador de otros portales relacionados con los viajes, como Truvel, Online Travel, Global Click. Y ahora también director general de Toll Travel. Podremos aprender mucho de Amuda. Y por último, Miguel Gallo, es socio consultor especializado en turismo y digital, más de 20 años de experiencia, ha pasado por consultoras de gran nivel, como PwC, perdón, que yo no me he presentado. Nacho García Sanabria, de PricewaterhouseCoopers. 5 años en el sector de retail, o sea, el sector de turismo y customer. Y tengo la suerte de compartir, pues bueno, tengo la suerte de compartir con Miguel muchos de mis años de experiencia. Además, acumula larga trayectoria dentro del sector de turismo, como directivo y como consultor, y es profesor de SADE, EADA y líder de Revenue Growth y Digital Transformation en consultoras, como ya he dicho, de gran éxito. Entonces, ya, sin más, vamos a empezar con la primera pregunta. Un poco enlazado con la presentación que he hecho, quería preguntaros si consideráis de verdad que toda esa ingente cantidad de información que tenemos, todo esto que estamos registrando a día de hoy, somos capaces de gestionarlo, lo estamos gestionando a día de hoy, estamos con empresas grandes, pequeñas, pero somos capaces de dar un mejor trato por tener toda esta información dentro de nuestras empresas. Si podéis poner los ejemplos reales, muchísimo mejor. Ya nos vamos a primero. Pues si queréis disparo yo primero. ¿Se me oye bien? Pues, hombre, la verdad es que sí que le estamos dando buen uso. Yo creo que sí. La pregunta sería, ¿todo el buen uso que podríamos? Seguro que no. O sea, la cantidad de datos que acumulamos en Uber, que estamos en 600 ciudades del mundo, 70 y pico países, como decías, es ingente. Y yo creo que lo que hace falta es discriminar cuáles de esos datos tienen una utilidad real, ya sea para tu cliente o para los colaterales que genera tu servicio, y en este caso nosotros hablamos de las ciudades, y cuáles no valen para nada. Muchas veces nos obsesionamos en analizar datos que luego no tienen ninguna utilidad real, lo que sí tienen es un coste altísimo, tanto de almacenamiento como de recursos humanos, las personas que trabajan con ellos. Yo como ejemplo probablemente pondría un proyecto que hace poco se presentó en París, que se llama Movement, que es un proyecto en el que Uber ha puesto a disposición de las ciudades donde opera y de sus planificadores urbanísticos los datos agregados de tráfico que suceden todos los días, para que ellos puedan tomar decisiones inteligentes sobre cómo tienen que ser las infraestructuras del futuro, cómo tienen que planificar los semáforos del centro de la ciudad, cómo tienen que planificar las nuevas rondas de conexión, cómo tienen que planificar la conexión multimodal entre el transporte público perdón, y transporte privado, como puede ser Uber o muchas otras empresas de la competencia. En definitiva, cómo poner a disposición de la administración pública todos esos datos que nosotros vamos acumulando y que no tenían una utilidad directa para nuestro cliente. Lo que pasa es que cuando miras de una manera más holística y te das cuenta que tu cliente o las personas que se pueden beneficiar de tu plataforma no son solo los pasajeros o los conductores, como pasaría en un marketplace tradicional en el que hay dos lados, sino que tienes un colateral en el que tienes una responsabilidad, como son las ciudades, poner esa herramienta, esa es una consola al final, a su disposición, creemos que es un gran paso adelante. Lo hicimos en París y nos gustaría hacerlo en muchísimas más ciudades en Europa, cuanto antes mejor. Muy bien. En cuanto a tipo de información que no sea pública, o estás hablando de información pública,
alguno dentro de vuestra empresa que es información que además puede ser un poco difícil, ¿no? Porque puede ser información personal, que a lo mejor los clientes no están tan de acuerdo en que la compartamos o en que la utilicemos. ¿Hasta qué punto estamos pasando la barrera de información que queremos utilizar, que decías tú, es información útil, no es información útil, y estamos invadiendo la privacidad de nuestros clientes? Lo digo por ejemplo, los adblockers, penetración de los adblockers disparada. La gente está un poco reacia ya diciendo, es que sabes demasiado de mí. ¿Hasta qué punto tenemos que resolver esa problemática, ¿no? De qué información cogemos, la utilizamos bien, no la utilizamos, y si nuestro cliente quiere que utilicemos esa información fuera ya del ámbito público, por ejemplo en aviación? Mira, la verdad es que en aviación es uno de los sitios que, aparte de telecomunicaciones o seguros, al final necesitas coger más datos para que las personas puedan volar como tal. Cuando estás comprando un billete, además no sabéis realmente, los clientes, no sabéis porque todos sois clientes, de cómo se escribe cuando estás haciendo una reserva, porque tienes cualquier fallo tipográfico y te da miedo si luego puedes hacer check-in, si te encuentras en el aeropuerto con cualquier tipo de problema, con lo cual la gente está muy pendiente. Con lo cual, el estar pendiente en ese punto significa que solo tienes que pedir la información que realmente necesitas. Cualquier cosa que pidas de más va a ir en tu contra, porque lo que vas a hacer es que la gente no te compre. Y al fin y al cabo nosotros, a todos los que estamos aquí de una manera u otra, nos pagan porque la gente nos compre digitalmente en nuestros diferentes sites, o seamos capaces de mover esos clientes hasta de forma digital. Con lo cual, para mí el primer punto es, vale, tengo muchos datos, pero sí que es cierto que, sobre todo un poco vinculándolo con la pregunta antes que trazabas, es como que estás dando por hecho algo que muy pocas empresas tienen, y es, estamos recogiendo todos los datos, vale, ¿seguro? O sea, hay un problema que tienen todos los proyectos de Big Data, es como cuando se empiezan a recoger los datos, si realmente las empresas lo estamos recogiendo y estamos recogiendo las cosas de una forma correcta. Al final, muchas veces lo recogemos, se tiran en una esquina y acabas consultando un 1% realmente lo que necesitas. Lo además es que, incluso como decías, llegas a molestar a la gente. Sí que es cierto que para mí, yo intento siempre, también es cierto que estoy mirándolo desde un punto de vista muy personal y que soy juez y parte, por decirlo de alguna forma, y es como que me gusta pensar que igual que yo hay mucha gente, y da igual que yo me llame Javier, que tenga 2 hijos, que viva en Madrid, porque hay gente que se llama de otra forma, pero que tiene también hijos, o lo que sea. O sea, al final es la globalidad de lo que te permite Internet, de que no te detectan como que eres una persona individualizada, con lo cual esa generalización te permite ser, en cierto modo, anónimo. Y esto es un poco siendo juez y parte como yo. La realidad es que no nos vamos a ir muy lejos, tenemos una nueva legislación que cumplir todos, es muchísimo más estricta que la anterior. Sí que es cierto que, si la habéis leído, deja muchísimo cintura para todos, con lo cual nos deja otra vez interpretar a todos los que estamos en la empresa cómo se tiene que ejecutar en alguna forma, pero como veis es ya muchísimo más, oye, si quieres mover tus datos los mueves, tú eres el dueño de tus datos, no es la empresa. O sea que también hay otra gente que dice que está comerciando con todos los datos, pero es todo relativo, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Amuda, que la visión vuestra desde un Destinia, que el servicio, por ejemplo, hablando de Iberia Express, te montas en un avión y tal, desde el punto de vista vuestro, ¿cómo tratáis esos datos? ¿Cómo vosotros captaréis muchísimos datos, evidentemente? ¿Cómo los tratáis? Sé que metéis nuevas tecnologías que hablan un poco. Yo te voy a responder la primera pregunta, porque soy el más viejo de esta mesa, del mundo digital, ¿no? Yo te recordaba cuando empezamos a hacer una página web, aquellos años, había en el mundo entero, creo que 30.000 páginas web nada más, ¿no? Imagínate. O hacemos una guía de hoteles, o ponemos fotos de hoteles, o cogemos del libro, descargamos, ¿no? En blanco y negro, y a los pocos meses el hotel se va al cuartel de la Guardia Civil y nos denuncia, porque su hotel está en internet. Imagínate, ¿no? Entonces hablando tan lejos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mucha gente de la que estamos en la sala, casi la mayoría, hemos encontrado internet en el camino, ¿no? Por eso somos espacios, no queremos mi información, no quiero mi foto, no, pero al final le das, ¿no? Tarde o temprano pones el email, abres Facebook, Instagram, poco a poco, sin querer, te metes dentro, ¿no? Pero nuestros hijos ya nacieron con internet, no lo encontraron en el camino como nosotros. Otra mentalidad completamente diferente con nosotros. Entonces la cosa no hay que verla de que está ahora mismo, pero tenemos que mirar a largo plazo. A largo plazo aquí, yo creo, pues 5 o 7 años nada más, ¿no? En el mundo de internet. Entonces todo esto se va a cambiar absolutamente. Si yo quiero información, es que tengo que dar yo también. Si quiero saber el tráfico
hay atasco o no, yo tengo que también dejar mi GPS abierto para que el resto ve que el tráfico va o no. Entonces, tenemos que cambiar esta mentalidad. Pues no lo vamos a pensar a largo plazo. ¿Cuál es la segunda pregunta? Te preguntaba sobre Destinia, sobre cómo tratáis vosotros los datos. Vuestros datos que captáis pueden ser diferentes a un servicio más. Vosotros no estáis dando ese servicio de pues, por ejemplo, una aerolínea, un taxi, sino que estás más web. Ese dato que vosotros captáis de comportamiento web, ¿cómo tratáis esos datos? ¿Cómo hacéis para que su experiencia sea mejor? Bueno, hay dos cosas aquí. Una que me gustaría a mí, con una barrita mágica que le doy, que es nunca llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientas con los técnicos o el programador, no funciona. La máquina no se va a soportar tanta información, se va a caer el servidor. Lo que hemos aprendido también a lo largo del tiempo cuando empezamos Internet era 18K, ¿no? El modem. Y te espero, vas a darte un tiro, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿hacia dónde vas? Esto no es un negocio, no vas a ningún sitio. Mira la vida ahora, la tenemos en un teléfono, Internet. Mira, es economía, ¿no? Va a pasar lo mismo. Ahora mismo no tenemos la capacidad. Tenemos que imaginar, tenemos demasiada información o pocos recursos, sean humanos, de análisis, de que has dicho tú, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Por qué? Porque la máquina también me ata, ¿no? Pero ahora con la inteligencia artificial ya me quita recursos, no hace falta gente analizando. ¿Cómo trabajáis vosotros la inteligencia artificial dentro de Destinia? Hasta donde puedas ver. Sí. No, todo a base de algoritmos, ¿no? Al fin y al cabo son matemáticas, pero el algoritmo tiene que estar un ser humano por detrás, ¿no? Entra algo sentimental, algo pasional. Yo te voy a dar un ejemplo. El día de Barcelona, ¿no? Las reservas han caído bestialmente aquella noche, ¿no? Para nosotros. La gente no mira a los ordenadores, están mirando la tele, ¿qué está pasando? Todo esto, como no es el algoritmo lo que quieres, ¿no? El algoritmo no sabe Cataluña. Te va a seguir dando información y no lo va a entender. Entonces tiene un factor humano, pero lo puedo enseñar que aprende por lo menos el 30%. Pues es lo que estamos trabajando ahora. El primer piloto que hemos hecho es el chatbot, ¿no? Para que el cliente tiene acceso a reservas o tiene acceso a información más rápido a través de WhatsApp, Telegram o chat, ¿no? O ahí le estamos alimentando la inteligencia artificial que aprende la máquina sola en vez de responder sola. Esperamos en un año que puedes pedir una factura o chatbot te da la factura, ¿no? Y deja en base a la gente de contabilidad. Eso espero. Y Miguel, un poco enlazando con lo que decía Muda, de los nuevos clientes, que en 5 o 10 años vamos a ser, bueno, son los millennials, nuevos clientes que están acostumbrados al entorno digital. ¿Cómo enfocan las empresas este customer centric, ¿no? Estas soluciones enfocadas con toda esta tecnología y todos estos clientes tan nativos? ¿Cómo hacemos para humanizar, para no perder esa esencia, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, yo soy catalán, vivo en Barcelona, de aquí me voy a Barcelona, un mensaje de esperanza, porque no sé qué coño va a pasar dentro de unas cuantas horas. Esto de entrada, ¿no? Puede que mañana me despierte y haya alguno que piense que no somos españoles, no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces, que entre todos sumemos buen rollo y además mucho sentido común, que yo creo que es lo que ha faltado, ¿no? Dicho esto, no es una forma política, es que cada vez que vengo a Madrid sale el tema de Barcelona. Te lo van a tuitear, ¿eh? En Barcelona somos muchos que somos españoles, nos sentimos muy unidos y que además defendemos Cataluña, yo creo que bien entendida, ¿no? Si lo saben entender, que lo saquen. Lo segundo es respecto a la humanización del dato. Yo creo que va a venir una revolución y en el fondo a mí me da igual si somos millennials o no somos millennials. Yo, según mi edad, que yo soy mayor que tú, creo, Muda, según mi edad yo no soy millennial. Vale. Pero yo ayer me fui a un hotel. Y en el hotel quiero exactamente lo mismo que quiere mi hijo pequeño. Que me conozcan por mi nombre. Que no me pregunten por mi nombre por tercera vez en el mismo hotel que he ido las 3 veces. Que tenga la habitación preparada como a mí me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo quiere todo Quispe. Lo quiere mi hijo pequeño, lo quiero yo y lo quiere mi padre.
con 84 años. Entonces, ¿hacia dónde van las organizaciones? El tema del Big Data. Opinión personal. Yo creo que la revolución que vamos a vivir no es la transformación digital. No está ahí. Creo que eso es ya muy antiguo. Es el centrarnos en la persona. El eje es la persona. No hay otro. Hay que dejar de hablar, opinión personal, yo creo que esto va de debate, charla tranquila. Hay que dejar de hablar de clientes. Porque desde el momento en que me llamas cliente, lo que quieres es mi cartera. Y no. Conversa conmigo, y ahí tiene que estar la tecnología, tiene que estar el data, el big data, la información interna. Conversa conmigo, te compre o no te compre, pero está conmigo. Ahora te compraré, ahora no, ahora te preguntaré, ahora vendré con mi mujer, ahora vengo con mis hijos, ahora te reúno con amigos. Entonces, la transformación es del modelo de negocio, creo yo. Es una transformación en la cual las empresas, para mí las más avispadas, serán aquellas que lleven a esa conversación lo más cerca del tiempo real. Es decir, ¿qué está haciendo ahora Felisa, que está aquí y es amiga mía? Pues a lo mejor está atendiendo este foro, pero también está pensando en su viaje dentro de 2 meses. Pues no quiero sorprenderla dentro de 2 meses, lo que quiero es estar hablando con ella. Quiero ir a su lado. Y Felisa, además, el día que venga a nuestro hotel, a lo mejor a mi avión, a lo mejor así que querrá pues, una sorpresa. Entonces, todo lo que es data y big data, que hay enormes temas sofisticadísimos, de altísimo valor y algoritmia espectacular, si no lo llevas a la persona, yo creo que es un fracaso. Ahora, si queréis, hablamos de tecnología, o de cómo se lleva esto, pero hay cosas muy simples. Desde el básico, información, que cuando vas a un sitio ya saben que te llamas Nacho García Sanabria, que en mi caso lo saben en todas partes. Bueno, que lo saben en todos lados y que dicen, bienvenido Nacho, qué alegría verte de nuevo. O cuando subí a la habitación allá en el Hotel Oscar, que me encontré una tarjeta escrita a mano con una flor seca enganchada con un celo en la tarjeta y que te pone, gracias Miguel por venir, y una frase feliz. Espero que hoy sea un día feliz para ti también. No es más feliz el que se levanta antes, sino el que se levanta contento. Cosas de estas que dices, joder. Coño. Dices, ¿dónde está el Big Data aquí? Pues lo habrán utilizado, pero hay otro 60% de la experiencia que se centra en mí. Y yo creo que todo lo que sea tecnología, herramientas, información estructurada, data, big data, metadata, exadata, lo que queráis, si lo utilizamos para conocer a Yello y quién es y qué quiere y sorprenderle un poquito, a partir de ahí converso con él y crezco con él. Esa es la visión que yo creo que tienen algunos virgueros que hay por ahí. ¿Cómo enlazáis? Creo que no se oye, ahora sí se oye. Esto ya, bueno, intervengo por alusiones, pero esto es un poco el absorber que queremos las empresas, o como enseñaron el otro día, el chocolombo, que no existe ni el chocolate ni el lomo todo junto. ¿Por qué te digo esto? Porque tú estás diciendo como cliente que quieres que te traten de una forma, pero con ese mismo cliente, que ahora se llama Miguel, lo que quiere es que no te quedes ni su nombre, ni que te quedes sus preferencias, ni que almacenes sus últimas compras. Con lo cual al final es lo que tenemos que luchar las empresas, ¿no? Es como, sí, yo quiero el trato personalizado, yo quiero llegar al hotel y que sepan que soy Javier Hernández, mis hijos, la cuna, etc. Todas estas cosas que comentabas, que es lo que te va a mejorar ese punto de experiencia como cliente, pero luego por otro lado es como que me quedan me estás pidiendo, porque yo hasta cierto punto no te quiero dar esa información, ¿no? Ahí es esa línea, por eso decirlo de soplar solo al mismo tiempo, que no puede ser, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos en qué va a aportar valor a la empresa y qué tenemos que desechar. Yo lo tengo claro, mis clientes vuelan, Madrid-Tenerife, yo tengo clientes que están volando Madrid-Tenerife, pero hay el que le digo que vive en Madrid, vuela súper barato a Madrid, me estoy equivocando. A este le tendré que decir, vuela a Tenerife, y al que está en Tenerife le tengo que decir, vete a Madrid, con lo cual, ese tipo de datos sí que los utilizo, pero sobre todo para segmentar, como te decía, de una forma muy agregada. Si llevas uno a uno, los clientes en la realidad lo que te encuentras es que le metes un retargeting, se lo muestras 6 veces, no 5, y ellas dicen, joder, es que me has quitado los datos de mi navegación, es que tengo el vuelo. Entonces, claro, esto es con lo que te encuentras en el día a día.
estoy de acuerdo contigo, pero al final luego lo que estamos escuchando las empresas es que los clientes son muy reacios a precisamente recibir esto. Porque hasta qué punto tú dices, he recibido una tarjeta y fenomenal, yo encantado que me reconozcan, pero hay gente que, ¿y este por qué tiene mi nombre? Si yo, o sea, hay una serie de explicaciones que es lo que nos genera el Big Data, la gente que estamos pidiendo los datos en esos formularios o los que realmente estamos conectando todas las maquinitas y todos los cables para luego hacer la consulta y al final se resume en esto, marketing que hacemos, o sacar conclusiones de todos esos datos agregados para poder impactar mejor al cliente, por decirlo de alguna forma. Pero por eso decía que era un poco sorprender este tema. ¿Cómo enlazaríamos con lo que hemos presentado antes del Internet de las cosas? Vamos a tener un montón de información. Por ejemplo, en Uber, que tenemos información agregada de que nos contabas de movimientos a nivel, ya no clientes, sino movimientos a nivel sociedad. Es decir, Sí. ¿cómo utilizáis esa información y cómo prevéis que incremente el nivel de información y cómo pretendéis gestionarlo, ¿no? En una empresa como Uber? Bueno, yo lo primero denunciar el contubernio entre Yello y Miguel y la flor seca, porque esto no era Big Data, esto es que Yello sabía que venía Miguel y le ha hecho una tarjetita preciosa, pero claro, es que al final. Pero, no, ahora en serio, Internet de las cosas muchas veces no sabemos lo que es Internet de las cosas, y cuando a alguien le preguntan una aplicación práctica de Internet de las cosas, todo el mundo piensa en la nevera que va a recargar el pollo, los yogures y los tomates automáticamente, como de manera mágica del supermercado a tu nevera. Y la verdad es que tenemos un ejemplo de Internet de las cosas que ya es una realidad, que está funcionando en Estados Unidos, que lo estamos desarrollando nosotros en Pittsburgh y en Toronto, que es el coche autónomo. El coche autónomo es probablemente hoy el paradigma del Internet de las cosas, porque es una máquina conectada a una serie de sensores que a través de Internet y de información acumulada, agregada, histórica y real que está recibiendo mientras circula, es capaz de llevar a alguien del punto A al punto B sin un conductor. Además, este es un buen ejemplo de cómo la evolución tecnológica, la revolución tecnológica necesita otras normas, porque hoy por hoy, por ejemplo, si tuviéramos el coche autónomo listo para circular por España, no podría hacerlo porque la regulación no lo permite, pero sobre todo, porque también todavía hoy en Estados Unidos, aunque los coches vayan solos, tienen que ir con un conductor al lado. Y por cierto, una buena noticia sobre cuando hablamos de lo atrás que está España en tecnología: la persona que lidera el proyecto del coche autónomo en Uber es una española. Es una chica del País Vasco que se llama Raquel Hortasun y es la máxima responsable del proyecto del coche autónomo en Uber. Es decir, el Internet de las cosas en realidad ya está aquí. Y es algo que lo estamos viendo todos los días, desde los coches que aparcan solos, sería la parte más, de momento más modesta, hasta el coche autónomo, que por cierto no es el final del camino. Nosotros esto ya es una realidad, lo estamos pilotando en varias ciudades, pero también estamos en un proyecto que anunciamos hace un par de meses, que es el coche volador, que es el coche autónomo pero que va por el aire, que estará en Dubái en Dallas en 2020, ya en 2 años y medio. Quiero decir que al final yo creo que de lo que se trata también es un poco de tangibilizar, porque muchas veces cuando hablamos de recolección de datos, Internet de las cosas, nos quedamos en un mundo muy etéreo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Miguel, que las personas son lo primero, y nos quedamos en, no porque estos son los bots, no porque esto es Google que controla mi vida y el gran hermano. Al final tiene aplicaciones prácticas muy reales que nos van a cambiar la vida a todos. A mí me ha pasado, yo no he perdido un vuelo porque Google me lo ha recordado. No recuerdo en qué momento le dije a Google que iba a volar ahí, no me acuerdo bien, pero sí él se acordó de recordármelo a mí. Y yo ese día pensé, oye, pues vale la pena. Pues lo mismo con todo lo que está por suceder. Yo creo que se trata un poco de perder el miedo, sobre todo, y volviendo al ejemplo que ponía antes, el miedo, por ejemplo, a ir en un coche que se conduzca solo. Por ahí va mi pregunta ahora, hablas del tema regulatorio, no estamos preparados, desde leyes, que haya un coche autónomo, pero ¿y las personas están preparadas para asumir que un coche les va a llevar a... ¿Están preparadas? ¿Hay un salto ahí cultural que también tenemos que vencer? ¿Los millennials cuando vengan van a estar súper dispuestos? Yo creo que lo he explicado mejor que nadie. O sea, cuando escaneaba los catálogos de los hoteles, nadie se imaginaría que en poco tiempo reservaría un hotel por internet, y al poco de un poquito más, nadie se imaginaba que apretaría un botón en su móvil y vendría un tío a recogerle. Pues claro que nos vamos a adaptar. La pregunta es, nosotros seguro que sí. La cosa es si la regulación se va a adaptar. Yo no quería entrar, pero ya que me lo preguntas, es muy cierto que en España, aunque tengamos
personas con mucho talento, empresas con mucho talento y estemos haciendo un gran trabajo a nivel de tecnología, la regulación está totalmente obsoleta y es por eso que, por ejemplo, cuando Miguel vuelva a Barcelona no podrá pedir Uber. Estoy en la Junta de Digital, ¿no? Cosas que salen leyes y todo esto, pues pasa por nosotros, por nuestra Junta. Yo te acordaba que una vez la Comisión Europea nos mandó algo sobre un reglamento, sobre los derechos del usuario. Cuando lo respondes, vuelves a responder ellos, ya pasaron 3 años. Esto sobre Google, te sale Amazon por el otro lado. Mientras que ellos están estudiando con una tecnología, con base de datos, y está muerta. Pero tienen 3 o 4 volúmenes de leyes sobre los derechos del usuario. Pero tú ya no lo usas. Has avanzado, vuelven otra vez a multarte, otra vez una ley nueva, como está pasando con esta gente. Y te dan la vista otra vez. Esto es lo que me está pasando, que la tecnología va demasiado rápido con todo lo que es la burocracia. Estamos las leyes demasiado lento. Estamos cada vez, es más, ya estamos en el siglo XXII a nivel tecnológico, pero los políticos están en el siglo, la edad media, creo, ¿no? En el siglo XVIII. No es estructural, no es que qué lástima, es imposible de cambiar porque la regulación siempre va a ir por detrás de la tecnología. Hace medio año, el presidente Obama y su secretario de Transporte, un poquito más, porque no sé si ya estaba, dio una conferencia de prensa diciendo: vamos a hacer desde hoy una nueva regulación para el coche autónomo que está por venir. No es que vayamos para atrás, sino vamos a intentar anticiparnos para que cuando el coche autónomo sea una realidad, esto pueda funcionar. ¿Alguien se imagina al presidente Rajoy y al ministro de Fomento dando una rueda de prensa hoy para adaptarse al cambio tecnológico que está por venir? Hoy no, pero ahora se lo imagina la semana que viene. Y por último, ya última pregunta, que alguien me conteste. Bueno, tendremos alguna pregunta también del público, si queréis hacerla. Retos, ¿qué retos nos vamos a encontrar? Hemos hablado algunos de ellos, como el tema legal, pero ¿qué retos nos vamos a encontrar desde vuestra posición para los clientes, ¿no? ¿Cómo los vamos a...? Tenemos un montón de información, hemos hablado ya de que tenemos que enfocarnos en otro tipo de cliente, pero ¿qué creéis que va a ser el mayor reto al que nos vamos a enfrentar de aquí a 10 años? Esta era fácil, ¿no? Bueno, yo creo que el principal reto, ahora ya no hablando de la persona, sino de los negocios, es unir los negocios con la persona. Es decir, el principal reto para las organizaciones va a ser adueñarse, y entender muy bien con la palabra adueñarse. Que no quiero que sea una relación de posesión, sino ser quien gestiona de verdad, de forma excelente, la relación y la conversación con los clientes. Con los clientes, con las personas. Entonces, sabe mal, pero yo trabajo con compañías hoteleras o con algunas agencias que todas juntas no suman en inversión en tecnología ni el 10% de lo que va a invertir Booking o Airbnb. O sea, no es una batalla a ver quién tiene la pistola más grande o a ver quién pone el cheque más grande para invertir en tecnología, porque ya de partida esa batalla está perdida. Hay 6 o 7 ganadores en los próximos 10 años que ya han dicho públicamente que van a invertir cifras que no se imaginan y que no juntan todo el sector. O sea que a nivel de tecnología no ganan. Entonces el reto es ¿qué voy a hacer yo como empresario para intentar tener la conversación adecuada con mis personas, con mis clientes y poder hacer algo que sea muy sorprendente, muy único, que me permita, lo que tú decías, ¿no? Seguir teniendo esas mismas personas que vengan a nuestras experiencias. Aquí dejo la palabra a otros. Aquí me ha introducido ya una pregunta de la segunda mesa, pero muchas gracias, luego la haremos. A ver, alguien que quiera hacer una preguntita y cerramos esta mesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier. Bueno, quería preguntarte sobre Uber, sobre el tema, ¿cuáles son los pasos a dar por Uber a la hora de que el tema de la legislación, pues por ejemplo en Londres, que no sé cómo va el tema, o por ejemplo en Barcelona, ¿cuáles son los pasos a dar por una empresa como Uber? ¿Cómo actuáis? Pues yo diferenciaría entre cómo actuábamos y cómo actuamos. Nosotros es cierto
que cuando entramos en España, entramos, digamos, al estilo americano y tuvimos que dar marcha atrás. Y yo creo que hicimos un ejercicio que es bastante interesante, que no han hecho muchas compañías que yo conozca, que es reconocer nuestros errores. Dijimos públicamente a final de 2015 que nos habíamos equivocado, que nuestra entrada en España no fue la mejor y que lo que teníamos que hacer era cambiar nuestra estrategia, sin más. Así lo hicimos, ahora tenemos un servicio con licencias VTC, con la licencia de transporte española, y ya nadie se cuestiona nuestra legalidad. Sí que es cierto que nosotros no tenemos un departamento de policy al uso, como tendría cualquier otra empresa, como puede tener una hotelera, como puede tener una agencia de viajes o cualquier otro. Nosotros tenemos que hacer pedagogía de modelos que están por venir, lo que estaba intentando contar antes. O sea que tenemos que intentar sentarnos con personas a las que les estemos explicando algo que no es tangible todavía. Pues el ejemplo del coche autónomo es muy bueno, ¿no? Es decir, un día usted podrá pedir un coche que va a venir solo. Empecemos a pensar en ello, para que no sean sus ciudadanos los que le digan, perdone, pero ¿por qué no estamos preparados para el próximo cambio tecnológico? Pues es un poquito un trabajo muy difícil, la verdad es que yo me dedico a ello y muchos días todavía me pregunto cómo lo tengo que hacer, pero que poco a poco yo creo que se está consiguiendo, sobre todo en países que tienen la mirada mucho más abierta hacia la innovación. Y eso serían los Estados Unidos, el Reino Unido, el norte de Europa y muchos países asiáticos. Nosotros no nos contamos entre ellos. Nosotros España, no Uber España. Una última pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia. Os quería preguntar un poco a los tres. Se ha hablado mucho del tema de datos, de inteligencia artificial. El coche autónomo es un ejemplo fundamental. Ayer Javier Silver, dentro de la ISO, comentaba con respecto al tema del coche autónomo también, pues lo que va a implicar en cuanto a destrucción de empleo y tal, ¿no? El coche autónomo y muchísimas otras cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Entonces, sí me gustaría preguntaros cuál es vuestra previsión como empresas para cómo reconducir y cómo hacer que se puedan reconvertir sus puestos de trabajo. Empiezo muy rápido. Con lo cual, El futuro del empleo da para una conferencia de una semana y ahora la verdad, pero al final lo que sí sabemos es que ha habido muchísimas revoluciones tecnológicas que han destruido empleo y creado nuevo. Y el ejemplo que me ponían el otro día, que me parece interesante por ilustrarlo muy rápido, es Telefónica. Telefónica, cuando hicieron la serie de las chicas del cable, había muchas chicas, en ese caso, que conectaban personas con personas. Pues hoy trabaja muchísima más gente en Telefónica que entonces, crea muchísimo más valor la compañía y está generando unos nuevos puestos de empleo mucho más cualificados y otros que no lo son tanto, de mantenimiento y de muchas otras labores que hacen. Así que, aunque no tengo la respuesta, no sé si nadie la tiene, lo que sí sé es que todas las revoluciones tecnológicas traen migraciones de empleo, no necesariamente destrucciones masivas de empleo. No la tenemos, si la tuviera estaría en el Fondo Monetario Internacional y no estaría aquí. Te voy a responder a un ejemplo nada más, porque esta pregunta la escuché ya hace 15 años, ¿no? Cuando empezamos a Internet, con las agencias tradicionales que vamos a desaparecer, no desapareció ninguno, casi, pasaron de 11.000 a 8.000, todos los años, seguimos nosotros, venden ellos y vendemos nosotros los online. Pero te voy a dar el ejemplo de John Ford, cuando inventó el coche. La gente del carro o los caballos los vas a mandar al paro. Los carpinteros le quieren matar, ¿no? Porque están inventando un coche, no hay carreteras, va a hundir la economía. Mira ahora cómo han cambiado la vida. Hay más conductores, ¿no? Hay más comercio, hay más economía, hay más gente que trabaja gracias al coche. De Ford, no. Eso va a pasar lo mismo. Una línea, porque al fin y al cabo son medios de comunicación, no olvidamos. El coche es un medio de comunicación, el barco, el tren son medios de comunicación, o internet también medio de comunicación. O sea, hay medios de comunicación, siempre nace una nueva economía, o mejor para todos. Bueno, mil gracias a todos, un aplauso para los cuatro ponentes. Cuéntanos un poco sobre BeMate, cómo se creó, tiene pocos años de vida, cómo se creó y qué barreras de entrada. Cuéntanos un poco qué es BeMate, ¿no? Para el que no lo conozca, y qué barreras de entrada encontrasteis cuando empezasteis esta carrera. Pues nosotros somos una compañía de alquiler vacacional que une lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tenemos un producto que escogemos prácticamente a dedo, cogemos apartamentos, los seleccionamos nosotros,
no tiene que ser un producto de lujo, tampoco es un producto bajo, es un producto en el que a cualquiera le apetezca estar. Y a eso le unimos los servicios de hotel, Nacho. Nosotros venimos de una compañía fundada por Quique Sarasola, que se llama Roommate Hoteles, y nos dimos cuenta de que las personas nos estaban pidiendo estar más cómodas, tener intimidad, tener espacio, no necesariamente tener que coger 3 habitaciones de hotel, sino poder estar en un mismo sitio todos juntos a un precio asequible, ¿no? Sin necesidad de pagar 3 habitaciones de hotel. Y como resultado de escuchar a esas personas, hicimos un análisis por medio del dato y nos dimos cuenta que alrededor de esos hoteles ya había bastantes apartamentos turísticos que se estaban explotando, ¿no? Entonces decidimos unirnos a ellos y fundar nuestra plataforma de alquiler vacacional, que hoy en día es una compañía porque tiene muchas unidades de negocio diferentes. Y bueno, llevamos 3 años y la verdad es que estamos encantados. ¿Las barreras de entrada que sobre todo tecnológicas, ¿no? Un poco el adaptar toda la tecnología que estaba muy volcada en el mundo de los hoteles al mundo de los apartamentos turísticos. O sea, viene con mucho retraso. Pero más allá de eso, es un sector que ha tenido una aceptación bastante buena para los clientes. Y luego hemos tenido otro problema, lógicamente, que ha sido la normativa, ¿no? La normativa es muy volátil, depende mucho de las comunidades autónomas. Hoy es un sí, hoy no es, mañana es un no, ahora vale un primero, luego tiene que ser un primero con ascensor. Ahí sí hay ciertas barreras. Bueno, ya hemos hablado antes ya del tema regulatorio y evidentemente nos toca en todos los ámbitos. Aquí hemos hablado también de nuevos players, como puede ser Greenlake, para nuevos productos que le ofrecemos al sector. También quería preguntarte a ti, Luis, por el tema de cómo creas tú, al final eres, yo creo que eres la empresa más reciente, ¿no? Probablemente. Es probable que sí. Es probable. ¿Qué barreras encontraste? ¿Cómo esa entrada? Porque también quiero reflejar un poco en el sector del turismo, encontramos grandes players y luego pequeños players que pueden dar ese paso diferencial y un valor añadido tal vez al cliente que un Amazon o un gran player no puede dar. Entonces, ¿hay hueco? Hay hueco, claro que hay hueco. El tema más complicado es que de repente haces una empresa que de repente tiene que dar todos los servicios que da una gran empresa a pequeña escala. Es decir, atención al cliente para los clientes, un servicio de administración, ya que les pasas una factura todos los meses por el servicio, un servicio de soporte técnico para las incidencias del programa, servicios de formación. Entonces, claro, vienes de una empresa gigante que tiene todo eso bien estructurado y tú solo te dedicas a una pequeña cosa y de repente pues pasas a hacerlo tú todo y a empezar a contratar personal y a tener recursos humanos y bueno, esa es la parte más, la barrera más grande quizás que... Sobre tu empresa, porque a lo mejor alguno no conoce Continuity. Bueno, pues lo que nosotros hacemos es controlar las pantallas de los negocios, estas teles que típicamente están apagadas a veces o simplemente tienen un pendrive con imágenes que están todo el rato dando vueltas. Pues nosotros lo que hacemos es coger y darle la posibilidad a los empresarios de poner la publicidad o la información de sus negocios que quieran en cada momento, y a la vez saber qué está pasando en su negocio gracias a unas antenas wifi que colocamos que nos permiten saber cuánta gente está pasando en cada momento, cuánta gente se queda en su negocio, y a partir de esos datos lo que hacemos es personalizar la experiencia del usuario dentro de la tienda. Si hay mucha gente podemos subir el hilo musical, el volumen; si hay poca gente lo bajamos, y además si la gente se conecta al wifi somos capaces de saber las 10 canciones que más le gustan e ir personalizando mediante Machine Learning el hilo musical del cliente potencial de ese negocio. Y eso es algo muy potente porque es personalización casi instantánea de cómo se siente tu cliente potencial en tu negocio. Así que eso es lo que hace Continuity. Enfocados 100% a las necesidades y lo que te pide el cliente. Exacto. A los clientes de mis clientes. A los clientes de tus clientes. Exacto. A tus clientes. Exacto. Nosotros usamos Continuity en la terraza de Oscar. Cuando notamos que hay un cliente repetidor, pues le ponemos su canción preferida, con lo cual funciona bastante bien. Y se me ha ocurrido ahora, si alguien le pide matrimonio en la de Oscar, le dice que no, le ponéis un... Nos la cambiamos. Y bueno, hablando ya con Roommate y Minube, que son empresas un poco más ya desarrolladas, ¿en qué fase de madurez os encontráis vosotros? ¿Cuáles son las barreras que te puedes encontrar también? No de entrada, pero sino de competencia con players con los que competís, que son, evidentemente son gigantes, en cada caso un Booking o puede ser un TripAdvisor, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis a ellos? ¿Qué barreras tenéis? ¿Qué fase de madurez estáis? ¿Cómo veis? Bueno, yo diría que
final la fase de madurez, si lo vemos con un ejemplo que creo que todos vamos a entender, podríamos decir que en nuestro caso ya hemos llegado a ser adultos, y esto se entiende fácilmente de que hemos pasado a ser jóvenes cuando tú vas a la discoteca y te fijas únicamente en el físico, a cuando pasas a entender un poco más que hay otra serie de cosas que son importantes, no solo la tecnología, ¿no? Cosas de discurso. Siempre que decía que al final creo que estamos en una fase de ser adultos, y es importante este ejemplo porque hemos pasado por la fase de juventud donde quizás, y poniendo ese ejemplo, como decía, que todos vamos a entender, nos fijamos únicamente en el físico para empezar a valorar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, no solo se trata de tener tecnología, sino de dotarla de procesos y también de personas, porque no podemos olvidarnos que en todo proceso de digitalización o toda empresa, y lo veíamos antes con los 4 ponentes anteriores, no solo es cuestión de tecnología, sino cuestión de personas. Cuando empiezas a fijarte en tener la mejor tecnología y la acompañas de procesos y personas, pues creo que te conviertes en una fase de madurez similar a la de ser adulto, y en ese punto estamos. En cuanto a Minove, yo te diría que estamos todavía en un estado de juventud, ¿no? O sea, es una empresa que tiene 9 años de antigüedad ya, cumplimos 10 dentro de muy poquito, pero nos gusta seguir considerándonos jóvenes, ¿no? Yo creo que hay una frase muy clara que es "Stay food is stay hungry". A nosotros nos gusta seguir aprendiendo y seguir un poco con ese hambre día a día, ¿no? Y mantenernos en ese estado de juventud y no creer que hemos dado el paso de madurez pues, por cumplir 10 años, por ser 50 personas ya, o por ser, por dar pasos concretos, ¿no? Nos gusta estar en un estado de aprendizaje continuo, y eso lo uno un poco con la competencia que decías que había al final con grandes players. La ventaja de tener ese espíritu joven y bueno, que se refleja a nivel de equipo, a nivel de cultura, a nivel de visión, la ventaja de mantenerte joven es que te permite estar siempre innovando y compitiendo con esos grandes players que muchas veces tienen más complicado ser ágiles. Con una mentalidad más joven, pues tienes la ventaja de poder cambiar más rápido de foco, de dirección, probar muchas más cosas, poder equivocarte, aprender y seguir aplicando estos aprendizajes, ¿no? Yo creo que es la principal ventaja que empresas pequeñas como nosotros podemos tener frente a esos grandes players. Aquí enlazábamos con una pregunta, bueno, con una conclusión que hacía Miguel Gallo en la mesa anterior, ¿no? Que decía, tenemos hueco los pequeños, tenemos con qué hacer, ¿no? Dar ese diferencial que nos puede hacer vencer a los grandes, ¿no? Y ahí un poco enlazo también con un reto que también tenemos que tienen las empresas, que es cuando tienes poca inversión y buscas un gran resultado, ¿no? Es decir, me enfrento, por ejemplo en el caso de Roommate, te enfrentas a Booking, que pequeñito no tiene nada, tienen unas inversiones gigantes. ¿Cómo hacéis vosotros para sacar un gran resultado con una menor inversión frente a un gigante? Bueno, yo me alegro de que por fin empecemos a hablar de inversión en estos puntos y no tanto de gasto, que ha sido algo que llevamos defendiendo y que defendíamos en muchas ocasiones solos frente a esos players de los que hablas, donde veían todo aquello enfocado al cliente como un mero gasto en su línea de negocio, en su balance, y nosotros siempre entendimos que tenía que ser considerada como una inversión. Un ejemplo que puedo ponerte en base a lo que acabas de preguntar es ese servicio de internet gratuito, ya no solo en el hotel, donde fuimos los primeros que lo dimos gratis hace ya más de 12 años, cuando en todos los hoteles te cobraban por ello, sino que además hicimos gratis el servicio de wifi gratuito en toda la ciudad. Era habitual la pregunta cuando lo lanzamos de cuál era el coste de esto, y siempre teníamos que decirlo como que era una inversión. Es este tipo de inversiones, porque lo dábamos gratuitamente, ya que si algo define nuestra compañía es que no concebimos cobrar una necesidad, era que no era un coste para nosotros, era una inversión en experiencia de cliente, y era la manera, y siempre podemos contar el ejemplo de Booking, que una vez nos llamó pidiéndonos que ese servicio se lo diéramos a sus clientes, los que venían por Booking, porque en el inicio solo se lo dábamos a los que compraban a través de nuestro canal directo. Y bueno, cuando entendieron la dinámica, pues al final decidieron no... Claro, al final esto, ellos son inteligentes, pero los demás no somos tontos, ¿no? Con lo cual, pues me vas a tener que hacer firmar un contrato para el cliente, una copia del DNI, bueno, ya les parecía muy complejo y entonces pasaron de ello. Pero es
al final ese tipo de cosas es lo que te permite ya no solo distanciarte de los players que te venden con unas comisiones importantes, aprovecho que ya no está aquí Destiny ahora, que se acaba de ir el presidente, y que también te permite distanciarte de los modelos tradicionales de hotelería que hasta ese momento existían con productos cuya inversión es pequeña pero el retorno es muy muy grande. Muy bien. Y enlazando un poco también, por alguna otra opinión, vuestro valor diferencial dentro de la empresa, por ejemplo, BeamMate, la gestión integral que tenéis de los apartamentos, ¿eso es un valor diferencial? ¿Es cómo lo hacéis? Sí, nosotros, porque es un sector en crecimiento, es un sector que lleva poco tiempo, la verdad es que hemos podido utilizar, volviendo al dato, hemos podido aprovechar que hay pocas cosas hechas para hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces nosotros tenemos un valor diferenciador importante, que es una herramienta de revenue management, consiste en optimizar precios, en utilizar la competencia, en entender qué precio, en qué día, en qué momento lo tienes que utilizar, y eso nos ha servido mucho pues para captar muchos propietarios, como tú, que sé que tienes un piso en Marbella, para gestionarlo, ¿no? Y para que tú te olvides de todo, nos des las llaves y nosotros trabajemos por ti, ¿no? A cambio de una comisión. Sí, hacemos esa gestión y es algo que está yendo muy bien. Y en el punto de vista del dato, que estábamos hablando antes en la mesa anterior, el dato, cómo conocemos a nuestras personas, por ejemplo, parte de mi nube, ¿cómo usáis ese dato? Vosotros que ya tenéis una capacidad, hemos visto que tenéis 25 millones de visitas, ahí tienes una barbaridad de datos. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Qué utilizáis? Nosotros estamos ahora apostando, y de hecho para diferenciarnos un poco de otros competidores también, apostando mucho por la parte tecnológica y precisamente en el análisis de estos datos, ¿no? Nosotros nacimos ya desde el principio con una visión y cada vez la ponemos más en práctica, y es que tus viajes del pasado creemos que predicen tus viajes del futuro, ¿no? O pueden ser una gran palanca, y de modo que seamos capaces de hacer un ciclo de viaje. Tu viaje empieza con tu planificación y termina cuando vuelves y compartes el contenido, y el próximo viaje vuelve a ser un proceso lineal. Entonces creemos que esto se puede hacer algo circular, ¿no? Y esto es en base a los datos. Entonces básicamente yo sé por qué estás compartiendo contenido, dónde has estado y qué has hecho en el destino en el que has estado, y en base a analizar pues, los textos que compartes o las imágenes que has compartido del destino en el que has estado o de tus últimos 3-4 viajes, pues soy capaz de identificar si eres un viajero que cuando viaja le gusta hacer trekking por la naturaleza, o le gusta ir a sitios de alta gastronomía, o eres un viajero de museos, ¿no? Y la experiencia de cliente, la futura experiencia, anticipáis, predecís la futura. Eso es, sabiendo un poco cuál es tu comportamiento cada vez que has viajado en el pasado, recomendarte tu próximo destino ideal, y dentro del destino ideal, pues qué actividades son las que más encajan con tu tipo de viajero. Está muy bien porque estamos tocando todo, lo que decía antes Miguel, ¿no? Lo que es la predicción de futuros comportamientos, y con Luis, por ejemplo, el real time, ¿no? El decir, que no sé, cuéntanos un poco también cómo utilizas esos datos para coger y decir, a este le apetece bailar samba ahora mismo. Habitualmente lo que hacen todas las tecnológicas es recopilar todos los datos que se captan de todas partes y mostrártelos en un dashboard. Y nosotros lo que hacemos es darte soluciones en tu móvil directamente, indicarte lo que debes hacer cuando se producen ciertos eventos. Por ejemplo, controlamos también el tiempo meteorológico, la fase de la luna para poner la música, y no le decimos al cliente dónde puede ver la fase de la luna, porque eso lo puede ver en Google, sino que automáticamente le ponemos la música más acorde a esa necesidad, ¿no? Entonces no es tanto darle al cliente millones y millones de datos, sino decirle lo que tiene que hacer con esos datos de una forma automatizada. Ni siquiera hay nadie, ningún analista viendo lo que tiene que hacer. El sistema, mediante Machine Learning, es capaz de decirte qué tienes que hacer en cada momento de forma personalizada en la palma de tu mano, en tu iPhone, ¿no? Ese es Una puntualización, porque lo he dicho antes muy rápido, pero el Digital Signage, esto cuéntanos un poco qué es, ¿no? Es un término muy nuevo. Muy bien. Digital Signage al final es cartelería digital. Utilizamos la cartelería desde el 3000 a.C., que fue la primera vez que se hizo un anuncio en un papiro informando de unos servicios de zapatería. Eso, por ejemplo, es signage, es un cartel, y el digital signage, por ejemplo, es utilizar pantallas para hacer cartelería. Ahorras en costes de impresión, y además, como ahora puedes reproducir vídeo y hay música, pues nosotros lo juntamos todo y lo subimos a la nube y tomamos decisiones inteligentes gracias a las antenas wifi que nos están dando información real de lo que está pasando en los negocios en cada momento.
¿Cómo gestionáis también el UX, ¿no? el User Experience dentro de esta tecnología que al final es algo tan... Al final, como nos enfocamos a muchísimos tipos de clientes, desde camareros a gestores de negocios, etc., lo que hemos hecho es que la aplicación se asemeja lo máximo posible al WhatsApp. El WhatsApp lo sabe usar todo el mundo, sabe navegar por las barras y si os descargáis Continuity, os daréis cuenta que la navegación es idéntica y que os sentís como en casa al final. Y bueno, así es como lo hacemos. Y ahora cambiando un poco, retos del futuro, ¿no? Lo hemos hablado en la anterior mesa. ¿Qué retos tenéis? ¿Qué crecimiento? Evidentemente, con lo que hemos hablado al principio en la introducción, ¿no? Tenemos muchísimos turistas más, los tenemos que conocer mejor. Hay quien aquí predice y le estás dando ese servicio de poder anticiparte a su decisión antes de volver a viajar. Hay otros que recibís a aquellos que viajan y dais un servicio diferencial. ¿Qué reto os enfrenta cada uno de vosotros? Hablando aquí ya, pregunto para todos, ¿cuál es vuestro, o pensáis que es el reto en los próximos 5 o 10 años en vuestras empresas? Empezamos con Gonzalo, por ejemplo. Yo diría que esa extracción del dato no sea invasiva o no resulte muy agresiva, ¿no? Nosotros uno de los grandes retos que lo necesitamos, por ejemplo, para llevarlo a Mediterráneo operativamente hablando, es saber cuándo ha llegado el cliente a la ciudad, porque nosotros tenemos apartamentos repartidos por toda la ciudad, no es como un hotel, un bloque, no, o una recepción, no es así. Entonces, cuando tenemos una aplicación móvil, que podemos tener geolocalizado el cliente, pero lógicamente es el cliente que tiene que aceptar estar geolocalizado. Yo creo, y personalmente en nuestra empresa, ese es uno de los grandes retos que tenemos que hacerle sentir al cliente por qué necesitamos ese dato y cómo ese dato le va a ayudar, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer de una forma muy estudiada, muy suave, sutil, y yo creo que vamos en esa dirección. También tenéis lo que he dicho antes, ¿no? Esa preocupación de la gente de decir, me están invadiendo, estoy dando muchísima información, me inundan de información, en algún momento me están espiando y no me estoy dando cuenta. Eso también lo tenéis y lo tenéis como algo presente, ¿no? Imagino. Correcto, lo tenemos presente, hacemos casos internos para darnos cuenta si para nosotros sería invasivo o no lo sería. Y bueno, ahí estamos testando, no tenemos la solución definitiva, es cierto, pero estamos testando. ¿En vuestro caso? En nuestro caso, bueno, nuestro objetivo es sobrevivir y seguir creciendo, ¿no? Pero bueno, entrando y siguiendo un poco con la línea de los datos, que creo que es algo interesante, se trata de hacerlo de la manera más sencilla y indolora, digamos, para el usuario, ¿no? Esto lo expresó muy bien para otra cosa el expresidente Aznar, que dijo, ¿quién le ha dicho a usted que quiero que conduzca por mí? ¿No? Entonces, en nuestro caso, ¿quién le ha dicho a usted que quiero que me recomiende el próximo destino? ¿No? Mira, oye, tengo esta información y creo que puedo ayudarte a elegir bien, ¿no? Tiene que ser un proceso lo más sencillo posible porque al final el usuario va a encontrar mucho más valor y para nosotros va a ser más sencillo llevar al viajero otra vez por ese ciclo de viaje, ¿no? Entonces se trata de hacer, y de alguna manera un poco enlazando con lo que estabais diciendo ahora, también enseñarle que conoces demasiado del usuario a ese usuario puede ser peligroso, ¿no? Puede espantarlo un poco porque, oye, ¿cuánto sabe esta gente de mí, ¿no? Entonces es buscar ese punto justo en el que sabemos mucho del usuario, le ayudamos, pero no somos demasiado invasivos. Bueno, yo creo que el dato tiene que ir a una siguiente evolución, que es la del conocimiento, y me explico, es decir, al final todos, lo hemos visto antes, lo estamos viendo ahora, tenemos muchos datos, pero los datos al final y habitualmente, o lo que se ha venido haciendo hasta ahora es una mera acción descriptiva, lo que te dan los datos, un tratamiento descriptivo de los mismos. Yo me llamo Eduardo, gasto 300 euros y viajo habitualmente a los hoteles de Madrid y Barcelona. Y donde está el verdadero reto y donde tenemos que evolucionar el mundo del dato es al conocimiento, que me sirva efectivamente para describir a una persona, pero que cuando lo tenga en mi hotel me sirva para enriquecerlo, con datos mucho más allá de la facturación, porque estaríamos cometiendo un error si vemos al cliente simplemente como un número. Es un cliente con el que tenemos que llevarlo a establecer relaciones con él, donde tenemos que hablar, esta frase que antes se decía, ¿no?, de darle información relevante. Es imposible si no utilizo el dato darle información relevante. Y al final poder predecir lo que va a pasar en el futuro con él, lo cual me optimizará ya no solo costes de empresa, sino que podré mejorar esa experiencia a través del funnel de primero le conozco, cuando llega le reconozco para poderlo sorprender, con lo cual hay que pasar del mundo del dato al del conocimiento a través del
produce de muchos datos, ya no solo los míos, sino por ejemplo todos los datos de entorno que algunas empresas se están olvidando de ellas y que nosotros hemos aprendido que son muy interesantes, al menos para nuestro negocio. Pues para nosotros el principal reto creo que es seguir manteniendo nuestra esencia de startup. Cuando sigamos creciendo y tengamos un buen volumen, pues poder siempre estar al lado del cliente. Y yo ahora, por ejemplo, conozco muy bien a todos mis clientes porque son mi día a día y tengo muy poquitos, pero ahora que estamos ya creciendo en volumen, pues ir delegando en los nuevos equipos y que sigamos dando este servicio tan específico, pues es el gran reto para cualquier empresa, para mi gusto, y para nosotros como startup, pues es el principal. Hablaba, tengo por aquí su nombre, Chad Dunner, lo leí ayer en Expansión, a ver, os voy a decir un quote a ver qué os parece, ¿no? Y me comentáis. Chad Dunner es una persona muy referente, creador de Pulsar Innovation, que es una consultora de transformación digital, y ayer salió en Expansión diciendo que Amazon ha hecho del comercio algo muy mecánico, ¿no? Ha perdido la esencia, es como muy rígido, muy poco personal, y que ahí es donde entra en el juego para los pequeños y donde podemos ser diferenciales, donde podemos aportar algo y reflexionar sobre eso. Creemos que sí, podemos dar ese puntito diferencial trabajando contra competidores que tenéis que son gigantes, podemos ser diferenciales, cómo lo hacéis y cómo lo trabajáis, y enlazando también con el dato, cómo usáis ese dato para dar esa puntilla. Lo he dejado al aire y os atreve. A ver, uno. Venga, no, por supuesto que hay sitio, ¿no? Hay sitio, y de hecho vuelvo un poco a lo que decía antes de cómo competir con los grandes, ¿no? Al final ser pequeño te da muchas ventajas y te permite, pues, cuando eres muy pequeño, conocer muy bien a tu cliente, pues al final lo comentaba antes la muda, ¿no? Al final las agencias de viajes tradicionales con ese contacto personal no han desaparecido, ¿no? A pesar de la llegada de Booking. Es verdad que la tarta se ha hecho más grande, ha llegado un player que se ha llevado un trozo gordo, pero al final sigue habiendo muchos clientes que siguen valorando ese trato one-on-one, ¿no? O one-to-one. Lo mismo pasa con el comercio local, ¿no? La llegada de Amazon lo que ha obligado es a los pequeños players a especializarse mucho más. Y es algo positivo para todos, ¿no? Al final la tienda de barrio más generalista puede tender a desaparecer, pero en cambio carnicerías, pescaderías y demás están en auge, ¿no? Las que están muy especializadas frente a grandes superficies y grandes supermercados. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento mucho mejor del producto, un conocimiento mucho mejor del cliente final. Entonces, si eres capaz de diferenciarte dando un producto superior al de la media, puedes competir perfectamente. Yo elevaría la cuestión. Creo que esto no es algo de empresas pequeñas o grandes, sino de empresas orientadas o no al cliente. Y al final todos tenemos en la mente empresas muy grandes que sí que están orientadas al cliente y que su dimensión no les ha impedido esta orientación al mismo, y empresas pequeñas que siempre han tenido al cliente al margen de sus decisiones, de tanto de negocio como de atención. Con lo cual esto no es de pequeños contra grandes ni de grandes contra pequeños, sino de empresas que estén orientadas o no al cliente. Y al final ahí es donde estará el futuro. Amazon lo estamos viendo, es una empresa muy grande donde empieza a abandonar quizás la orientación al cliente y el customer service que hasta ahora sí que lo habían tenido como seña de identidad y que cuando se han hecho grandes lo han olvidado. Estoy totalmente de acuerdo con él, y es la orientación al cliente la que marca la diferencia de las empresas, pero es verdad que cuando eres muy pequeñito pues la orientación al cliente es un must, y cuando vas creciendo pues te vas olvidando porque los directivos dejan de tener contacto con sus clientes finales. Entonces ese es el principal problema que yo veo aquí. Entonces haciendo que los directivos estén más pendientes de su cliente final y más pendientes del producto y no de los números y de los Excel, pues se puede conseguir que esta orientación al cliente que él dice pues sea lo mejor para las empresas. Bien, ya bueno, por ir cerrando también, nos queda muy poquito y preguntáis vosotros otra vez. Me gusta porque en la mesa estamos hablando de datos y estamos hablando pues, de que sí que se toma el dato para tomar decisiones, es el centro de tu compañía, en el caso de Continuity. Minube lo estaba diciendo también, Minube predice, ¿no? De alguna manera el comportamiento, dónde queremos ir el próximo, en base a datos. Sé que vosotros, Room, VIP, Remake, sí que también tomáis ese dato para mejorar la experiencia de cliente. Entonces, hay lo típico que se escucha, ¿no? De cuánto hay de humo
en el tema del Big Data, que se basa en el dato, cuánto hay de humo en estas tecnologías que cogemos una palabra, la exprimimos, que no es lo que os pasa ahora con blockchain. Blockchain va a ser todo blockchain. Entonces, ¿hasta qué punto lo exprimimos todo y decimos, yo es que hago Big Data, lo hago o no lo hago? Hay mucho humo en este sector, o bueno, nos pasa en todos los sectores, pero hay mucho humo en torno al Big Data, en torno al dato. ¿Creéis que sí? ¿O somos el ejemplo de que no? De que sí que lo estamos usando y lo estamos gestionando bien. Y el volumen de información que nos va a venir, como hemos dicho antes, ¿no? Venga, me mojo, hay mucho humo, muchísimo. Hay muchísimos datos, o sea, el Big Data existe, poca gente sabe sacar provecho de ello y poca gente sabe extraer el valor que tienen los datos, pero porque realmente hace falta gente muy cualificada que te ayude a montar unos algoritmos de identificación de patrones, de reconocimiento de imágenes en nuestro caso. Bueno, hace falta un paso que muchas empresas no están dispuestas a dar o no quieren invertir en ello. Bueno, entonces, existe el Big Data, poca gente saca provecho de él a día de hoy. Es verdad que lo que sobran son datos, pero lo que nos faltan son herramientas para analizarlos, porque tenemos un pool de datos gigantesco. Yo recuerdo cuando estaba en la agencia grande como analista SEO, que teníamos un programa que rastreaba toda una web y te mostraba todas las URLs que tenía. Era terrible ver ese Excel que te echaba en CSV. De repente un compañero nos programó una aplicación que de repente filtraba, le dabas, sacaba y nosotros nos dedicábamos a tomar las decisiones correctas. No tardábamos media hora en coger esos datos, en no equivocarte al exportar, etc. Entonces lo que nos faltan son más bien herramientas que aprovechen ese dato. Un poco de más formación y de analista, pero yo creo que cada día hay más expertos en ello. Nosotros, de hecho, buscamos apoyo externo, como bien sabes, Nacho, para que nos ayuden. Y es cuestión de priorizarla, es cuestión de saber qué información quieres en el corto espacio de tiempo, en el medio, en el largo. Y desde luego, aunque haya mucho humo, intentar no meterse en él, porque sí es cierto que te puedes perder. Yo creo que también, tal y como han dicho, hay mucho humo y al final creo que deberíamos de hacer algo por acabar con estas modas no tan habituales de que hace un año todas las empresas tenían que hablar relevantemente a sus clientes y entonces todo el mundo daba información relevante. Ahora es todo Big Data. Antiguamente fue que todo el mundo tenía que tener un CRM y al final todo esto viene por tantos gurús que salen, que vuelven a meterse, que luego salen con otro tema y yo lo decía anteriormente, es decir, creo que el dato, cuando tú lo tratas de manera adulta, es decir, lo acompañas de personas, lo acompañas de procesos, tiene sentido. Si únicamente inviertes en tecnología y en recopilar datos y no haces nada con él, estarás únicamente fijándote en el físico, en decir que tienes una base de datos de 20 millones de registros con los cuales lo único que haces es enviar una newsletter, la misma para los 20 millones de registros sin hacer nada diferente. Con lo cual, menos blockchain, menos Big Data y más empezar por ese SEAT para poder llegar al Mercedes que algún día seguro que tenemos todos. Muchas gracias. Ahora vamos ya con las preguntas del público. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a cualquiera de los cuatro ponentes? ¿Ninguna mano? ¿Alguno? ¿No preguntamos? ¿Alguno se anima? Ahí, va. Buenas tardes, Iván Bertolone. Una pregunta, hemos hablado mucho de los datos, cómo los recogemos para dar al usuario una experiencia única y cuanto más personalizada. Pero la cosa es, ¿creéis que en el día de mañana los datos que estamos utilizando lo vamos a utilizar también para dar un post-experience? Porque ahora mismo las empresas todo envían ese típico correo electrónico de gracias por haberlo vivido. Es algo que no es tan personal. Entonces, el reto de aquí a los próximos años es cómo llegar a que después de la experiencia vivida se transforme en un post aún más agradable. Bueno, en nuestro caso, todo lo que recogemos, tenemos ahí a nuestro director de Guest Experience, que es fantástico, la verdad, Javier González, lo utilizamos normalmente para su próxima estancia. En nuestro caso, todo ese dato que hemos analizado, qué ha hecho en destino, qué le ha gustado, cuánto ha pagado por su habitación, etcétera, etcétera, lo utilizamos para su próximo viaje con nosotros. Yo lo decía
decía anteriormente, es decir, venimos de una acción meramente descriptiva del dato, es decir, únicamente lo utilizábamos para saber, yo me llamo Eduardo, viajo a hoteles y al ver en el fondo el futuro está, y contestando a tu pregunta, en un enfoque predictivo, utilizar eso ya no solo para sorprenderle en su próxima visita, que también, sino para predecir sus comportamientos de compra y para poder optimizar y adelantar mis operaciones de los hoteles a los comportamientos que esos 20 millones de registros que tengo en la base de datos me permiten realizar. Con lo cual, pasar de un enfoque descriptivo a un enfoque predictivo yo creo que es la respuesta a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta que queráis lanzar? ¿Vais a tener la suerte de ser la última vez, el último que pregunte en el foro? ¿Alguien quiere hacer ninguna pregunta? Pues cerramos aquí entonces. Muchas gracias a los cuatro, un aplauso.